Queridos hermanos, Dios les bendiga, lindo y feliz lunes. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo, hermanos, acusaciones. Interesante, vamos a aprender bastante hoy, queridos hermanos, y a poner en práctica todo esto en nuestras iglesias, ¿no, pastor? Y para esta semana tengo el privilegio que me acompañe el pastor Raúl Cuaycal. Pastor, gracias, Dios pastor, le bendiga, un feliz bienvenido. día. Estamos contentos de poder, y el día de hoy día hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque somos muy buenos en mirar los errores de otros, Sí. pero somos muy malos en mirar nuestros propios errores. Así que para que no seamos mal vistos o algo, lo vamos a tomar bíblicamente. Amén. Con un escrito está, y que las lecciones que pasaron en las tribus nos pueda dejar lecciones de vida para nosotros. Hay principios bíblicos que no se negocian. El Señor había dado una orden de dónde debía estar el altar de sacrificios, en qué parte debía estar, y nosotros no podemos, por más que queramos hacer las cosas bien, cambiarlas. Por ejemplo, un altar hoy en nuestras fechas, ¿cuál es? El sábado. Pero la gente dice, no, lo mismo que voy a hacer el sábado lo hago el día domingo. Cambia. El principio no se cambia, pastor. Esperamos que el principio de adoración que lo vamos a estudiar en este día pueda quedar grabado en nuestros corazones. Pidamos, pastor, la dirección de Dios para comenzar. Amén. Los invito a postrarnos para poder orar. Padre, gracias, porque un día más nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos y de contemplar las maravillas que haces por nosotros. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites compartir este mensaje. Danos tu iluminación para poder entenderlo y compartirlo, Padre, de la manera correcta. Sí, Señor. Bendice al pastor Raúl, bendice a todos los pastores de nuestro ministerio, bendice a todos los que trabajan en el ministerio, tanto en las oficinas, en el canal, como en la parte administrativa. Que seas tú con ellos a cada momento. Sí, Señor. Oramos por cada uno de ellos, por sus problemas, por sus aflicciones. Y si hay alguien que necesita tu mano sanadora, ponla sobre él. Y también por cada uno de los que miran nuestra programación y son parte de este lindo ministerio. Quédate con nosotros en el estudio de este día. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acusaciones, pastor. ¿Quién no ha pasado a veces una acusación mal planteada? El problema de las acusaciones, pastor, mal planeada y a veces con doble intención. Con doble intención. Es verdad. El problema, pastor, que nos llama ahora a la reflexión es que siempre hay dos caras de la moneda. Nunca nos quedemos con un criterio. Vayamos a las dos partes. A veces nos podemos equivocar y omitir un mal juicio cuando solamente escucho una parte. Es más, pastor, a veces se han levantado juicios con este argumento: lo escuché. Es que yo lo escuché y me dijeron que pasó así. No fue ni testigo ocular ni testigo audible, simplemente fue un rumor que escuchó, pero basaron su criterio en una suposición. Y esas suposiciones, pastor, a veces con esas suposiciones y vamos a ver, no investigamos, y nos dejamos llevar por pequeñas cositas. Nos fuimos al barco equivocado y al final terminamos lastimando. Que la Biblia, pastor, es tan sabia, que dice en Mateo la regla de oro: si un hermano peca contra ti, ve a él a solas, conversa con tu hermano, aclara la situación y resuelto. Si no se resolvió, lleva a alguien más
para que en testigos de 2 o 3 pueda quedar grabado lo que se está diciendo. Si no ha llegado a una solución, llévalo ¿a dónde? A un ente más superior, como por ejemplo la iglesia. Pero a veces, pastor, nos saltamos y lo llevamos directamente al pastor. Pastor, yo escuché que tal miembro de la iglesia hizo esto. O a veces tomamos un video de cierto lado y lo publicamos sin saber el contexto, sin saber lo que pasó, sin saber lo que hay, sin saber el medio en que se está rodeando. ¿Y cuántas veces nos ha pasado, no, pastor, como pastores? Y quizás cuántas veces como pastores a veces nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado a veces por escuchar solamente y no primero investigar antes. Sí. O de acusar a alguien sin tener las yo paso por ahí, veo que están haciendo algo grave y digo, oh, mira lo que se está haciendo, pero no supe el contexto. Y aparentemente lo que se está haciendo está malo. Pero primero yo debo saber el contexto. Y para saber el contexto debo ir. Uh-huh. Debo hacer. Entonces yo creo que más pecador, espero que me entiendan bien, más pecador es la persona que juzga a la que se le acusa. ¿Por qué? Porque en primer lugar toma un papel que no es de él. Y segundo, emite un criterio que puede ser lo correcto, pero en vez de ayudar, hunde, y no solamente hunde, sino que contamina a otras personas más. Y yo creo, pastor, cuántas veces nos ha pasado a uno que dice uno, híjole, si me viera yo sentado a meditar, a pensar y a pedir la dirección del Señor principalmente, o te hubiera sido la decisión. El resultado, la decisión. Y tal vez no afecto a otras personas más. Vamos a la lectura bíblica para empezar. Nos habíamos quedado en el versículo 8. Vamos a leer del 9 hasta el 12. Hasta ahí ya encontramos un buen criterio. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, porque la otra media tribu se quedó al otro lado, se volvieron separándose de los hijos de Israel, desde el Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se había poseído conforme al mandato de Jehová conducido por Moisés. Ya hubo una repartición, ya lucharon 7 años, ya conquistaron, ya hubo paz, ahora se regresan a sus tiendas. Miren lo que pasa en el regreso. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de gran apariencia. Ahí empieza una polémica. Ahí empieza una polémica. ¿Por qué? Porque ¿cuál había sido la orden? Un solo altar. Un solo altar, exactamente. ¿En dónde? En Israel, en Canaán, del otro lado. Exactamente. Ya eso estudiamos tiempo atrás. En Deuteronomio edificaron un solo altar. Era el altar que edificó Josué cuando iban a construir. ¿Recuerdan, pastor, lo que había pasado? Destruyeron ya Jericó y se sentían los grandes. Y van a una tribu más pequeña y pierden. Y ahora Josué vuelve al Señor, edifica el altar. El Señor le dice, aquí va a ser. No va a ser otro más. Y empieza nuevamente la reconquista, la caída. Ahora terminan los 6 años de pelea, 6-7, lo dice más o menos la escritura. Se encuentra la paz, Josué les da la bendición, retornen, pero antes que retornan graben 2 cosas, sirven a Dios y guarden sus mandamientos. No se aparten de Él, todo el camino en Él. Vuelven al otro lado, cruzan el Jordán y edifican un altar. ¡Qué contradicción! Mire, pastor, si lo vemos así, como el enemigo es tan astuto, ¿no? Ahí estaba tratando de meter cizaña, de dividir. Pastor,
También hay otro principio que no lo dice en la escuela sabática, pero yo lo medité. A veces no solamente es hacer las cosas, sino aparentar. No debemos jugar con las apariencias. O es que esto es bueno, no, yo lo hago, pero lo hago de esta manera. Esto es malo, pero yo lo convierto en bueno. Las apariencias a veces son más que los hechos. Es por eso que nosotros debemos ser fieles incluso hasta en esto. Sigamos en el contexto, pastor. Versículo 12, empieza una polémica, ¿no? Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del otro lado de los hijos de Israel. Y empieza, oyeron. Ahora, pastor, no solamente oyeron, vieron el altar. Era un altar imponente, era un altar grande. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Aquí viene lo que habíamos dicho el domingo en introducción. ¿Dónde aparece la polémica, pastor? En un mandato que no era de Dios. Dios ya había dicho, en este lugar se va a adorar. Y de ahí aparece, pastor, una serie de divisiones. Hoy en día, pastor, algo parecido pasa con los altares de adoración a Dios. No tenemos un altar de piedra, no tenemos un templo de piedra, pero tenemos un día que es especial, que es el día sábado. Exactamente. Que es un altar puesto por Dios. Yo me he encontrado, pastor, a veces lamentablemente con personas que dicen, no importa qué día con tal que adores a Dios. El lugar no importa, con tal que adores a Dios. Acá hay un principio, pastor, que las tres tribus, bueno, las 2 tribus y media, las 3 tribus, debían haberlo pensado muy bien, porque se daba para polémica, sí. Generaba contraversión, sí. A veces no solamente es hacer bien las cosas, sino aparentar. Pastor, cuán importante es, ¿no? Seguir el principio el principio de Dios y el principio de la bendita palabra de Amén, Dios, ¿no? amén. Y no hacer cosas que al ojo humano parezcan malas. Es tan importante, pastor, esto, porque realmente se presta para muchas cosas, incluso si Dios no actúa, en este caso hubiera sido un desastre, pastor. Sí. Pero el Espíritu de Dios estuvo actuando en una manera que trató de que primeramente fueron a investigar. Y si no hubieran tomado el consejo de Dios y no hubieran ido a investigar, ¿qué hubiera pasado, pastor? Se llama la guerra. Josué va y consulta con Eleazar, que era el sacerdote ahí, y Eleazar dice, a ver, un momento, ¿cómo van a ir a guerra? Porque las demás tribus ya se unieron para ir a guerra, pastor. Y dijeron, a ver, un momento, traigamos un príncipe de cada tribu, más el sacerdote, y vayamos. Y cuando ellos van, pastor, reciben una respuesta que lo vamos a estudiar mañana y también el día jueves. Y ahí viene la respuesta, lo que estudiamos, el versículo clave, la respuesta amable, calma la ira. Pero yo tengo aquí una lección, pastor. A ver, pastor. A veces nosotros queremos disfrazar las cosas malas, aparentando que son buenas. ¿Me hago comprender? Yo no puedo vivir de apariencias, pastor. Acá las cosas salieron bien, pero a veces nosotros podemos meternos en un fuego tan profundo que nos podemos quemar. Se me viene a la mente algo que pasó cuando era joven. Creo que tenía no más allá de 14, 15 años.
Y teníamos un guía en la iglesia donde yo crecí, éramos más de 50 jóvenes. Teníamos un líder que era muy bueno. Nos unía, participaba, era muy buen líder. Y entró a la universidad para hacer las cosas más cortas. Sus amigos no eran de la iglesia. No eran de la iglesia. Y ellos al salir de la universidad sabían ir a un cierto lugar donde se paraban todos los jóvenes con sus carros, con sus motos, y comenzaban a escuchar música, a tomar y todo eso. No era un ambiente para un chico cristiano. Claro que no. Pero él sabía ir porque decía, son mis amigos, yo no tomo, yo no hago esto, solamente estoy ahí. Recuerdo que un pastor conversó con él y le dijo algo así porque estaba al lado mío. Le dijo, a veces es bueno alejarnos del fuego porque no sabemos cuándo nos puede consumir. Pastor, no pasó ni 2 años y él dejó de ir a la iglesia. Y ya no era solo apariencia. Ahora él estaba siendo parte de esas prácticas. Oh, es terrible, que yo voy a tal lado, pero yo me mantengo fiel. No, ¿para qué vas? No es que yo hago esto que no es malo si lo miras desde este punto de vista. No, ¿para qué lo haces? El altar, el propósito no estaba malo. Pero si vamos a un principio bíblico, ya había un altar. ¿Cuál era la parte de ellos si querían conectar a los hijos con Dios? Deuteronomio ya lo había dicho Moisés, la repetirás a tus hijos al andar, al acostarte. ¿Cómo yo compartía? No lo compartía teniendo un altar visible, lo compartía hablando con Dios, llevando a mis hijos al altar, cruzando el río y llevándolos a mis hijos a las fiestas de las cabañas, a las fiestas de las trompetas, a los tabernáculos, al día de la expiación. No había una mejor forma de enseñanza que esa. Tal vez el principio estaba bien, pero yo pienso, pastor, en mi punto de vista, que hubiese sido mejor no construirlo. El propósito de ellos estaban bien, no vamos a hacer sacrificios ahí. Solo es para indicarles a nuestros hijos que tenemos un Dios que guía. Como un testimonio, ¿no? Como un testimonio. Pero a veces, pastor, las apariencias nos matan. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor. Las 2 tribus y media habían cometido un error al llevar a cabo, sin explicación alguna, un acto susceptible de tan grandes sospechas. Los embajadores, dando por sentado que sus hermanos eran culpables, les dirigieron reproches mordaces. Los acusaron de rebelarse contra Dios y los invitaron a recordar cómo habían caído castigo sobre Israel por haberse juntado con Balpeor. En nombre de todo Israel, Fines manifestó a los hijos de Gad y Rubén que si no querían vivir en aquella tierra sin altar para sacrificio, se les daba la bienvenida para que participaran en los bienes y privilegios de sus hermanos al otro lado del río. Ese era lo que habíamos Dice, en contestación, los acusados explicaron que el altar que habían erigido no era para ofrecer sacrificios, sino sencillamente para atestiguar que, a pesar de estar separados por el río, tenían la misma fe que sus hermanos de Canaán. Habían temido que en algún tiempo futuro podrían suceder que sus hijos fuesen excluidos del tabernáculo, como quienes no tuviesen parte en Israel. Entonces este altar erigido de conformidad con el modelo del altar de Jehová en Silo, atestiguaría que los fundadores y constructores de él adoraran también al Dios viviente. Yo creo que lo más correcto hubieran pedido el consejo de Josué, ¿no? Sí. De Josué. Aquí viene, pastor, algo, ¿no? Primero, no era que lo hagan.
porque hay principios. Por más que el propósito sea correcto, no lo era. Mañana vamos a profundizar aún más de esto porque ahora viene la conversación y todo, ya los demás. Pero aquí hay un principio, pastor. Primer principio, saber ir a escuchar. No adelantarme a tomar decisiones sin saber qué mismo pasó. Y dos, obedecer a Dios, pastor, antes que todo. Amén. Obedecer a Dios. Nos vemos el día de mañana porque la lección se está poniendo muy interesante y esperamos que mañana podamos estar juntos para seguir estudiando esta gran lección de vida. Que Dios les bendiga.